amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo que lleva por título Las tribus de Israel en Canaán. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Tribus del sur. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron a Yahvé: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para combatirlos? Yahvé respondió: subirá Judá, pues he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte para combatir a los cananeos. Después combatiré yo contigo en su territorio. Y Simeón se unió a él. Subió pues Judá y Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10.000 de ellos en Bezet. En Bezet se encontraron con Adonisedet. Le dieron batalla y vencieron a los cananeos y a los fereceos. Adonisedet se dio a la fuga, pero ellos lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonisedec: 70 reyes cortados los pulgares de pies y manos recogían las migajas debajo de mi mesa. Dios me retribuye según mis obras. Fue llevado a Jerusalén y allí murió. Los hijos de Judá atacaron a Jerusalén y la vencieron. Pasaron a filo de espada y le prendieron fuego. Después bajaron para atacar a los cananeos que habitaban en la montaña, el Negret y la Sefela. Judá marchó después contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón se llamaba antiguamente Kitir Arbe, y venció a Sesai, a Agimón y a Ton-Maí. De allí marchó contra los habitantes de Debir. Debir se llamaba antiguamente Kitiar, Sefer. Entonces Caleb prometió: a quien ataque y tome a Kitiat Sefer, le daré por mujer a mi hija Asna.
La tomó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y éste le dio por esposa a su hija Asxa. Cuando la llevaban a casa de su marido, éste le sugirió que pidiese a su padre un campo. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un favor, ya que me has dado una tierra árida, dame al menos una fuente. Y Caleb le dio la fuente superior y la inferior. Los hijos de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá desde la ciudad de las palmeras al desierto que está al mediodía de Judá, en la bajada de Arad, y habitaron con los amalecitas. Después Judá marchó con Simeón, su hermano. Vencieron a los cananeos que habitaban en Sefar y la entregaron al anatema. Por eso aquella ciudad se llamó Jorma. Pero Judá no se apoderó de Gaza y su territorio, ni de Ascalón y su territorio, ni de Aragón, ni de Ararón y su territorio. Yahvé fue con Judá. Este ocupó la montaña, pero no puedo explicar a los habitantes de la llanura por qué tenían carros de guerra. Siguieron las órdenes de Moisés. Hebrón fue dado a Caleb, que expulsó de allí a los 3 hijos de Enac. Sin embargo, los sebuseos que habitaban en Segurlasel no fueron arrojados de allí por los hijos de Benjamín, y los sebuseos habitan en Jerusalén con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. Las tribus del centro. A su vez, la casa de José subió contra Betel, y Yahvé fue con ella. La casa de José hizo una exploración en torno a Betel, llamada antiguamente Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Cícanos por donde se puede entrar en la ciudad y te haremos gracia. Él les indicó por dónde podían entrar en la ciudad, pasando a filo de espada a la ciudad, pero dejaron libre a aquel hombre con toda su parentela.
aquel hombre se fue al país de los geteos, edificó una ciudad y la llamó Luz, que así se llama hasta el día de hoy. Manases no expulsó a los habitantes de Ben-San, de Tanal, Dor, Gemián y Maguedo, con sus respectivas ciudades dependientes. Los cananeos lograron mantenerse en este país cuando los israelitas fueron más fuertes. Sometieron a los cananeos a tributo, pero no los expulsaron de allí. Igualmente, Efraín no expulsó a los cananeos que habitaban en Gazer, de suerte que los cananeos continúan habitando en medio de él, en Gazer. Tribus del norte. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quetrón, ni a los de Naoli. Los cananeos continuaron viviendo en medio de Zabulón, pero fueron sometidos a tributo. Tampoco Aser expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni a los de Mahadel, de Acric, de Jeiba, de Afer y de Rehob. Los asenitas permanecieron pues en medio de los cananeos que habitaban el país, porque ellos no los expulsaron. Nefati no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat, y se estableció en medio de los cananeos que habitaban el país, pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a tributo. Los amorreos continuaron en la montaña a los hijos de Dan y no los dejaron bajar a la llanura. Los amorreos se mantuvieron en Ar-Jeres, en Ayalón y en Selevín. Pero cuando creció el poder de la casa de José, fueron sometidos a tributo. El territorio de los edomitas se extendía desde la subida de Agrabín y desde Sela hacia arriba. Oráculo de Boquín. El ángel de Yahvé subió de Galgala a Betel y dijo: Yo os hice subir de Egipto y os introduje en la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres, diciendo: No romperé jamás mi alianza con vosotros. Por vuestra parte, no estableceréis alianza con los habitantes de este país, sino que destruiréis sus altares. Pero vosotros no habéis obedecido. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso dije yo: no expulsaré a estos pueblos delante de vosotros. Serán vuestros enemigos y sus dioses
serán una tentación para vosotros. Cuando el ángel de Yahvé hubo dicho estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo comenzó a gritar y a llorar. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y ofrecieron sacrificios a Yahvé. Comportamiento de Israel durante el periodo de los jueces, muerte de Josué. Entonces Josué despidió al pueblo y los hijos de Israel se fueron cada uno a su territorio para ocupar el país. El pueblo sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían visto todas las grandes obras que Yahvé había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años y lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia en Tannat Saré, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gas. Igualmente toda aquella generación fue a reunirse también con sus padres. Después surgió una generación que no conocía a Yahvé, ni lo que había hecho por Israel. Infidelidad y castigo de las generaciones siguientes. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, de entre aquellos de los pueblos vecinos, y los adoraron, provocando por ello la ira de Yahvé. Abandonaron a Yahvé para servir a Baal y Astarte. Entonces se encendió contra Israel la ira de Yahvé. Los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió a sus enemigos de alrededor, a los que no fueron capaces de oponer resistencia. En todas sus expediciones, la mano de Yahvé pesaba sobre ellos para hacerles mal, como el mismo Yahvé se lo había dicho y jurado. Así pues, los puso en gran angustia. Misión de los jueces. Misión de los jueces. Entonces Yahvé suscitó jueces que los libraron del poder de sus opresores, pero ni aun a sus jueces obedecían. Se prostituyeron ante otros dioses y se prosternaron ante ellos. Se apartaron pronto del camino que habían seguido sus padres, dóciles a los mandamientos de Yahvé, pero ellos no lo hicieron así. Yahvé pues les suscitó jueces. Yahvé estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos, mientras vivía el juez, pues Yahvé se movía a compasión ante sus gemidos por causa de sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez,
volvían a caer y obraban peor que sus padres. No abandonaban las prácticas condenables y la terca conducta de sus padres. Los cananeos continúan en el país por voluntad de Dios. Por entonces la ira de Yahvé se encendió contra Israel y dijo: ya que esta generación ha violado el pacto que yo había establecido con sus padres y no ha escuchado mi voz, desde ahora tampoco yo arrojaré de delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué al morir, a fin de probar por su medio a Israel, para ver si sigue o no los caminos de Yahvé, como los siguieron sus padres. Por eso dejó Yahvé en paz a aquellas naciones, no expulsándolas de momento ni poniéndolas en manos de Josué. Pueblos que quedaron en medio de Israel. Estas son las naciones que dejó Yahvé para probar por su medio a Israel, a todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Fue únicamente para enseñanza de las generaciones de Israel, para instruir en el arte de la guerra a los que no habían conocido las guerras de antes. Los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los geteos que habitaban la montaña del Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Ellos sirvieron para probar a Israel, para ver si guardaba los preceptos que Yahvé había dado a sus padres por medio de Moisés. Por eso los hijos de Israel habitaron en medio de los cananeos, de los geteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos, y tomaron por esposas a sus hijas, casaron a sus propios hijos con las hijas de ellos y sirvieron a sus dioses. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este primer vídeo sobre el contenido de los jefes aquí en la Biblia del Antiguo Testamento. Bueno, amigas y amigos, muy pronto os traeré muy pronto el segundo punto sobre la historia de los jefes. Eso será muy pronto, amigas y amigos. Posiblemente os lo traeré en 2 vídeos, ya que es bastante amplio. Bueno, amigas y amigos, si os agrada mi trabajo, lo apoyáis con vuestros likes, para que la plataforma de YouTube lo comparta entre muchísimas más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.